Hola Liquid Lovers, espero se encuentren de maravilla. El día de hoy, bueno, les traigo un tema fabuloso y para eso tengo una gran invitada que se llama Erika Guerrero. Ella es sexóloga y pues nos viene a hablar sobre la sexualidad de las mujeres. ¿Cómo estás, Erika? Hola, muchísimas gracias, Paulette, por invitarme. Estoy muy contenta y muy bien. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti por el espacio. Y pues nada, queremos entrar de lleno en este tema que yo creo que es muy importante comenzar a abrir estos temas. Yo sé que ya en los últimos años se ha empezado a abrir un poquito más este tema sobre la sexualidad de las mujeres, que en lo general creo que ha sido un tema complicado en México, en América Latina, porque somos un país que tiene Uf, pues mucha represión hacia las mujeres. Somos un país de pronto muy religioso, que igual la religión nos toma de vírgenes Marías o de putas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que hacer un balance y hay que empezar a definir la importancia de la sexualidad en las mujeres. Me gustaría, Erika, que nos empieces a contar un poquito desde el punto de vista de tú como sexóloga. ¿Cuál es la importancia del desarrollo sexual de las mujeres? Pues es sumamente importante, ¿no? Es parte de nuestra salud, así como tenemos salud física, salud emocional, etcétera, pues también tenemos nuestra salud sexual. Y la OMS no lo define como únicamente la ausencia de alguna enfermedad o de alguna disfunción sexual, sino que realmente podamos disfrutar de nuestra vida sexual. ¿Y a qué es a lo que nos enfrentamos miles de mujeres? Es que debido a nuestra historia en cuanto a nuestra sexualidad, tenemos dificultades para disfrutar de nuestra sexualidad, tenemos dificultades para nuestro placer y a veces esas dificultades se traducen, no siempre, claro, pero en disfunciones sexuales, situaciones pues que nos hacen sentir angustiadas, incómodas y otras, ¿no? Entonces creo que esto que dices es como mucho de iniciar esta conversación, que bueno, podemos decir, bueno, ya se ha iniciado, pero falta mucho, ¿no? Yo creo que podemos durar horas hablando de temas relacionados únicamente con cuestiones femeninas y pues bueno, no, creo que también es una cuestión de reapropiarnos de nuestra sexualidad, pero para eso hay que cuestionarnos, conocer, aprender y mil cosas más. Sí, claro, yo creo que sí es súper importante esto porque me pongo a pensar muchas veces en mí misma, en cómo he crecido y cómo he pensado de un principio desde que era pues adolescente o joven, que esos eran temas que pues no se tocaban. O sea, en mi casa nunca me enseñaron esos temas para nada y en la escuela medio los tocaron, pero de una forma pues muy ambigua. Entonces yo creo que es muy importante empezar a investigar sobre estos temas. Tú, por ejemplo, tienes un Instagram, ¿no? Donde subes mucha información. Cuéntame un poquito cuál es la idea de este proyecto. Pues bueno, este proyecto nace con la idea de informar, pero no informar desde una cuestión de como superioridad, por ponerlo en algún sentido de rol, sino como entre pares, ¿no? O sea, creo que no hay mejor manera que aprender como si un compa te lo cuenta o alguien te lo dice en modo chismecito o en modo como más relajado, pues es más fácil llegar a la información. ¿Cuál es mi intención? Pues básicamente que eliminemos el estigma con la información y que nos acerquemos justamente a esta. Si te das cuenta, mi contenido es principalmente para mujeres, porque mi vivencia es como mujer, ¿no? Como mujer cis. Y pues bueno, básicamente todo esto tiene que ver con informar, hacer varias dinámicas y es algo que me gusta muchísimo, pero es que me quedé pensando con lo que decías ahorita sobre la escuela y la casa, ¿no? Que definitivamente tiene una cuestión súper, súper fuerte y me gusta mucho hablar como de la culpa como mecanismo de control, porque es algo que innegablemente nos han inculcado desde pequeñas, ¿no? Claro, Entonces, si gozas tu sexualidad, va a haber un castigo o te vas a claro. convertir en tal. O sea, esta parte que dices es como súper fundamental y creo que como dices, hay que acercarnos cada vez más a la información, pero también a veces es como difícil, ¿no? Porque tener información es un privilegio, tener acceso a Internet es un privilegio, o Claro. que en mi escuela hablen de tal tema también es un privilegio, ¿no? Entonces hay que tener como una visión súper amplia y entender también que cada quien hace el acercamiento a la sexualidad como puede y con las herramientas que tiene. Exactamente. Y yo creo que en la actualidad pues sigue pasando. eh,
no sé, muchas veces en algunos lugares donde la idea de las mujeres en general es, o de la sociedad hacia las mujeres es, creces, te casas, tienes hijos, pero nunca se toma en cuenta esos puntos tan importantes sobre la sexualidad, ¿no? O sea, como que siento que muchas mujeres, incluidas mi mamá o mis abuelas o mis tías, o no sé, gran parte de las mujeres en mi familia se casaron vírgenes, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ahorita me cuestiono las cosas y digo, uy, no sé si yo me hubiera podido casar virgen, o sea, qué miedo casarte con alguien que no sabes si vas a disfrutar tu vida sexual con esa persona, ¿no? Y además, en un mundo muy cerrado donde no se acostumbra muchas veces en pareja platicar estos temas, ¿no? Yo creo que también, y a mí me ha pasado en relaciones anteriores, donde yo no podía expresar tal cual de decir, ¿sabes qué? No estoy teniendo un orgasmo, ¿no? Incluso fingía. Y eso es gravísimo porque al final no te lleva a ningún punto y creo que es muy importante. Yo no sé, por ejemplo, las chicas o sí, pues las mujeres que se acercan contigo, me imagino que esto pasa muy comúnmente, ¿no? Y es que, de nuevo, como te decía ahorita, son muchas cosas, ¿no? Porque en esto que dices yo me cuestionaría primero de que, bueno, ¿y qué es el ser mujer entonces, no? Y cuáles son los roles que se nos han impuesto a lo largo de los años, que sabemos que tienen que ver con el cuidado, con el maternar, etcétera. Luego yo me cuestionaría como, ¿qué es el matrimonio y en qué parte todavía, a pesar de que podemos decir, no, es que las mujeres ya trabajamos y disfrutamos y realmente en qué punto estamos en donde podemos ser realmente quien somos o expresar Claro. nuestro placer o vivir con libertad. Y como esto que decías nuestras antepasadas, pues está como esta cuestión de violencia que no podemos negar, como esta frase que dice, somos las nietas de las violaciones, y eso es algo completamente real, porque el tema del consentimiento no era un tema que se traía a la mesa y estaba como ese deber por ser mi esposa, ¿no? Entonces, si nos vamos a épocas más cercanas y Claro. pensamos en nuestras mamás, yo me pongo a pensar como, ¿realmente cuántos de nuestras mamás sí han tenido orgasmos o sí han tenido la posibilidad de expresar lo que sienten? O incluso, o sea, no te vayas tan lejos, ¿no? Sí, Vete a cuántas de nuestras mamás conocen la diferencia entre el meato urinario y la vagina, porque claro. muchas mujeres piensan que únicamente tenemos un hoyo, cuando en Es realidad lo tenemos mismo, 6 hoyos, Sí, exacto, o sea, una cuestión como tan básica que tiene que ver con conocer tu cuerpo, y hablamos de mujeres que ya han tenido una cesárea, un procedimiento, un parto, claro. o esta cuestión, y no, esta cosa que es como tan básica y tan un derecho de Sí, conocernos, no está. sí. Claro, sí, porque al final es como parte de conocer nuestro cuerpo y de conocernos a nosotras mismas, o sea, también es como la parte de qué me gusta, o sea, qué tengo, o sea, qué tengo ahí abajo que me dé curiosidad de agarrar un espejo y ver cómo es toda esa parte, explorar qué es lo que me gusta que me hagan, qué me gusta hacerme a mí misma, porque también, por ejemplo, la parte de la masturbación es súper tema tabú, o sea, nunca nadie lo habla y es un poco complicado. Yo creo que, por ejemplo, a mí, con algunas amigas y amigos, pues podemos platicar de estos temas y ya es un poco más abierto, pero antes no se hacía, o sea, antes esas cosas no, esos temas no se tocaban, o sea, y sobre todo lo más importante es cuando uno es adolescente que tiene como la hormona todo lo que da y que todo son nuevas experiencias y que quieres como empezar a ver la vida y a descubrir tu vida sexual y no tienes para nada información, no tienes nadie que te diga qué hacer, cómo hacerle o un poquito más de información sobre cómo cuidarte, por ejemplo. Entonces, como que son muchos temas que creo que jamás se han abierto y que jamás se le han tomado importancia. Y creo que en general es un punto malo hacia las mujeres porque creo que justo como te decía hace ratito, es como un tabú que una mujer se acerque a su sexualidad y eso es algo súper grave, ¿no? No, y cállate si se da placer, ¿no? O si se da la posibilidad de tener varias parejas sexuales o una relación poliamorosa o una relación abierta o XY lo que quieras probar,
de nuevo vuelvo a esto, ¿no? Están todas estas instituciones de control que constantemente nos están atravesando y que nos están diciendo como qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que nos censuran, que nos limitan en cuanto a los medios, y de nuevo, ¿no? Esta parte de la religión, que es un tema como súper fuerte, pero yo creo que también más la familia, y lo digo porque han sido muchas mujeres, e incluso yo, o sea, que en algún punto hemos estado tratando de disfrutar nuestra vida sexual y hay una cuestión emocional que no nos deja porque pensamos, voy a decepcionar a mis papás o se van a enojar conmigo o qué dirían, o sea, y si lo pensamos es como algo súper fuerte, ¿no? Porque no vemos nuestra sexualidad como algo propio, sino que todo el tiempo, o pienso yo, a veces la estamos viviendo en automático para otras personas. Fingimos orgasmos, tratamos de satisfacer a la otra persona en la cama, de vernos súper sexys o de seguir las reglas que nuestros padres nos impusieron y esta parte es la que no nos permite, ¿no? Sí, claro, o sea, yo me acuerdo mucho que para mí antes eso era como una herramienta como para tener a un chico a mi lado, o sea, que yo decía, la parte sexual, o sea, como le puedo hacer que disfrute muy chido, entonces ya no se va a querer ir de mi lado, o sea, yo sé que eso tiene que ver como con una parte emocional y una parte como de creencias, o sea, porque al final yo en terapia fui descubriendo que todas esas cosas son como creencias con las que uno crece y con las que no sé, uno ve y solamente las aplicas como por default, ¿no? Y entonces como que ya dices, ah, pues es como la parte sexual con la que yo puedo estar con una persona para que se quede conmigo. Cuando no debería de ser así, ¿no? Y cuando a lo mejor estás como callándote muchas cosas y no está nada padre porque yo creo que así como lo dices al principio, como es importante la salud emocional, la salud física, o sea, que vas al doctor, también lo mismo es la salud sexual y estar como consciente de qué son las cosas que de verdad te gustan y no solo como por regla de decir, pues si estás con una pareja, entonces pues eso es lo que tiene que ser y ya, y que el hombre esté como tenga placer y tú no, no importa, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que, no sé, romper con todas estas cosas y la gente que nos está escuchando, por favor ahí déjenos en los comentarios qué es lo que opinan sobre este tema y también si les ha pasado, porque yo creo que no sé, o sea, yo platico con muchas amigas y de verdad, o sea, sé que en algún punto de sus vidas o se han sentido mal, como tú lo decías, se han sentido mal por tener citas con varios chicos, se han sentido mal por desarrollar esa parte sexual muy importante y empezar a descubrir también qué son las cosas que les gustan, ¿no? O sea, también por ejemplo, a mí me pasaba también cuando era adolescente que yo me empecé a dar cuenta que me gustaban las chicas. Ya después en el futuro me di cuenta que también me gustaban los hombres, pero yo me acuerdo que cuando tenía esa relación con esta chica, yo me sentía como la peor, o sea, yo decía, es que esto no está bien, no sé por qué me gustan las mujeres, y me sentía culpable y cuando estaba con esta persona me sentía muy, muy culpable, que yo decía, Dios me va a castigar, o sea, Dios me va a castigar, algo me va a pasar, Dios me va a castigar porque no está bien, uno, que te gusten las mujeres y dos, tener relaciones sexuales con una mujer. Entonces, creo que esas eran como las cosas que para mí de niña, bueno, de adolescente, eran como, no, me superaban, ¿no? Y creo que es importante porque pues con el tiempo vas descubriendo que no, que esto es completamente normal, o sea, digo, poniendo un ejemplo, nuestros padres, nuestras abuelas, o sea, se casaban a los 19 años y tenían hijos a los 19 años o hasta más jóvenes, ¿no? Y entonces como que cuestionarte esas cosas y ponerlas como en tela de juicio de por qué estoy pensando que esto es malo, ¿no? Cuando en realidad es como parte del amor propio que te debes de tener y de escuchar como esa voz interior de decir, ¿qué es lo que me gusta? Quiero descubrir si me gustan las mujeres, si me gustan los hombres y si me gustan los hombres, ¿qué me gusta de cuando estoy con un hombre, ¿no? Y creo que son como todas esas preguntas importantes. ¿Tú qué opinas? Fíjate que con lo que dices pienso como justamente es por eso que a veces el placer se vuelve un secreto. O sea, ¿sabes? O sea, como está esta cuestión de la culpa y de pensar que estamos haciendo algo mal, entonces por eso el sexo se vuelve algo secreto, ¿no? O sea, la masturbación se vuelve algo secreto. El ir a una sex shop, pues
por eso, o sea, me estaba fijando ayer porque pasé por una, y la sex shop estaba como completamente tapada, por fuera y la puerta y así para que no se viera hacia adentro. Nada, Y ¿no? le Ajá. decía a mi novio de que nunca he visto que en ese sex shop se estacione un carro. Y me decía él, es porque seguramente la gente se estaciona a la vuelta y camina para entrar, para Ajá. que no vean el carro, ¿no? Y yo pensaba como, wow, o sea, ¿cómo entramos como en toda esa rutina secreta para que no se vea que somos seres sexuales cuando es lo más normal del mundo? Y si nos vamos a años y años atrás, antes de que la iglesia entrara y todas estas cuestiones súper fuertes de castigos, pues había hasta orgías, ¿sabes? O Claro. sea, había una cuestión como súper, súper liberal, estos rituales, ¿no? Enriquecedores que eran sexuales. Y ahora nuestros rituales son de ocultar nuestra sexualidad. Entonces vamos a un motel, pero que nadie me vea, ¿no? Me pongo mis gafas oscuras y entro en secreto al motel. Y no debería de ser así, ¿sabes? Porque si nos vamos más allá de este rollo del motel y de las sex shops, también conozco muchas personas que ocultan sus diagnósticos de AIDS, ¿no? O que ocultan su orientación sexual o su expresión de género. Y justamente, pues esto no les permite o no nos permite expresarnos o vivir como nos gustaría, ¿no? También está como esta otra parte en donde a veces se nos dice que es el sexo es solo penetración y que sexualidad es solo usar cuando no es cierto, o sea, va muchísimo más allá. En temas de sexualidad, no nada más vemos temas de placer, sino que también tenemos que hablar de feminicidios, de violencia sexual, de revictimización y de cientos cosas más, ¿no? Como de relaciones de pareja incluso. Y en el tema de prevención y protección, pues no se trata nada más de usar condón, ¿no? Yo trato siempre que mi contenido sea como muy para el uso diario y de las cosas que te pueden pasar, porque, bueno, ok, sí está muy chido que me presentes una estadística de los orgasmos o de lo que quieras, pero ¿qué pasa si un día estoy teniendo sexo y se me queda un condón atorado y nunca en mi vida supe qué hacer? Claro, ¿Qué rollo, no? O sea, como llevarlo más a la práctica. claro. Y también, o sea, pensando en lo que dices, un día platicando con una amiga me decía, es que debemos de aceptar en general las mujeres que nos encanta el sexo, o sea, porque también partiendo desde ahí, ¿no? Muchas veces justo por todo este tema, todo este contexto en el que crecimos, en el que estamos, es como de, ay, no, yo no, no, es que no, es que los hombres solamente piensan en sexo, ¿no? Yo creo que también eso pasa con nosotras, o sea, como somos seres sexuales en general, sin importar si eres hombre o mujer, y a todos nos gusta tener sexo, ver, no sé, estar con una pareja o incluso no tener pareja y solamente conocer a mucha gente y vincularse desde la parte sexual. O sea, es como un poquito como mujeres también alzar la voz y decir, bueno, o sea, no tiene nada de malo que nos guste el sexo, es parte de nuestra naturaleza y es algo que debemos como de integrar a nuestra persona y de aceptar. Y por otro lado, también me parece súper importante lo que estás diciendo sobre la parte del consentimiento, ¿no? Porque muchas veces no sé, estos temas no se hablan como lo que dices sobre, perdón, sobre los feminicidios, sobre la gente que, o los hombres que creen que porque una mujer diga que le gusta el sexo ya merece que lo peor, ¿no? Hacerle lo peor o abusar de esa persona cuando pues no debe de ser así, ¿no? Hay que tener mucha conciencia, mucho tacto y sobre todo pues estar bien conscientes que siempre debe haber consentimiento, ¿no? Y no por el hecho de que una mujer sea eh, una mujer que le guste el sexo ya quiere decir que sea una persona de la cual puedes abusar, ¿no? Totalmente importante lo que dices. Y sabes, es difícil a veces el reconocernos como merecedoras de placer. O sea, el hacer todo este recorrido no es algo fácil, ¿no? Pero al final es importante como para poder pedir lo que queremos y expresar lo que queremos y también dárnoslo, ¿no? Porque también he conocido como muchas personas que a veces todo el tiempo están como esperando que mi pareja me dé la experiencia, que mi pareja me dé el orgasmo, que mi pareja me estimule, pero es como que yo tengo manos, yo también lo puedo hacer. Sí, Y aquí también recae mucho el tema de la autoestima y la cuestión de la corporalidad. O sea, de nuevo, esta cuestión de la influencia de la industria porno
y de los medios de comunicación en donde por años nos han dicho de que tenemos que tener un cuerpo perfecto y una vulva rosita, depiladita y súper blanquita, pues también es un tema que influye mucho, ¿no? Entonces, al momento en el que yo me estoy desenvolviendo, entra este conflicto y es como que, es que se me ve la lonja, o es que mi vulva no es así, o asá, o es que hay algo mal conmigo, y entramos también en una onda a veces como súper densa que también tenemos que librarnos de ese estigma, ¿no? De esos mitos más bien. Sí, claro, yo creo que eso es algo que nos pasa a muchas mujeres y al final, bueno, con el tiempo, con la experiencia o incluso, obviamente, tomando terapia, que siempre lo recomendamos aquí, puedes empezar como a tratar de elegir esos pensamientos y ver que no es bueno a veces hacerle caso a esa yo juzgona que tienes todo el tiempo y empezar a darte cuenta del origen de estas cosas, ¿no? Y es muy importante hacer introspección, pero sí, o sea, es muy común, yo creo que pase eso, que cuando estás con una persona a lo mejor por primera vez, es como, hoy no, pero es que no quiero que me vea mi lonjita, o es que, ay, tengo estrías, no quiero que me vea, mejor apago la luz, ¿no? Y entonces son como esos pequeños detallitos que a veces nos van, como dices, desconcentrando en vez de estar disfrutando el momento y de estar como dejándote llevar un poquito, es como es esa vocecita que tienes en la mente y que yo creo que también muchas veces influye para que no puedas, por ejemplo, llegar a tener un orgasmo, ¿no? Muchas veces esa vocecita que te dice, no es que esto, no es que a lo mejor así piensas así de, ay, van a pensar que soy bien o, ay, qué va a decir de mí? Dios me va a castigar, qué van a decir mis papás, o yo no soy así, o incluso decirle a la persona, no, es que yo no soy así, ¿no? Y es, yo no soy así como, ¿no? Pero muchas veces sí, yo creo que esa misma forma de pensar en ese momento es lo que a veces te lleva a no tener un orgasmo, ¿no? Y sabes qué, o sea, cuando la sexualidad lo vuelvo a esto, ¿no? Como lo más humano que tenemos y justo también como esto que decías de las estrías, la lonja, eso es también lo más humano y lo más natural que tenemos, ¿sabes? Claro. Y habría que reconocer esta parte en donde todos los cuerpos son distintos, en donde nuestro cuerpo tiene texturas, cambia constantemente y evoluciona, ¿no? Y creo que es como una parte muy chida porque no nada más nuestro cuerpo evoluciona o crece, ¿no? También nosotras lo hacemos. Y yo creo que la primera recomendación sería como, bueno, no me pediste recomendaciones, ¿verdad? Pero las estoy dando. Sí, tú dilas, Recomendaciones dilas, gratis. dilas, por favor. Yo creo que el primer ejercicio que les invitaría a hacer a las que están aquí es como justo esto que hiciste, ¿no? Como ponernos a pensar cómo ha sido nuestra sexualidad, quién nos educó en sexualidad, qué información sí recibí, qué no, qué cosas escuché en casa que pudieron haberme marcado en el tema de sexualidad y qué experiencias tuve que me parecen importantes, ¿no? Y luego en torno a esto, también poder decir, bueno, qué sé y qué no sé en cuanto al tema que me podría como informar o acercar o mover. Y en tercera, cómo me gustaría vivir mi sexualidad, qué es lo que yo detecto siendo honesta conmigo que tengo que trabajar. A lo mejor tiene que ver con mi percepción de mi cuerpo o con la forma en la que expreso mis emociones o que apenas estoy descubriendo y quiero explorar algo más, pero pues darme la oportunidad de poder como justo vivir este proceso y aprender de ello. Sí, claro, eso es súper importante y es que básicamente es como hacerte las preguntas correctas y no solamente sobre el tema sexual, yo creo que en general sobre las creencias que tenemos es súper válido y súper importante como detenerte en cada una y decir, ¿esto de verdad lo creo? O sea, de verdad creo que si me acuesto con una persona que, no sé, con la que salgo en Tinder, me hace de verdad es eso, o sea, como cuestionarse cada una de esas cosas de decir, ¿es neta? O sea, ¿sí de verdad yo lo creo o es solo porque mucha gente que me rodea piensa eso? Entonces creo que es súper importante irte punto por punto y ver cuáles son, porque al final son esas cosas que te van poniendo como trabas de a lo mejor tú quieres empezar a descubrir mucho más cosas de ti, pero son esas cosas que te detienen y que a lo mejor son ideas que tienes ahí que no sabes ni de dónde vienen o por qué las crees, pero al final es como, no, mejor no lo voy a hacer, ¿no?
y te pierdes también de mucha experiencia y de muchas cosas. Y creo que sí es como bien importante empezar a hacerte esas preguntas correctas que te van a llevar, como lo dices, a una realidad pues mucho más cercana a conocerte como eres, ¿no? Sí, y que a veces esto está como súper interiorizado, como tú dices, viene de partes como súper densas de nuestra infancia o adolescencia o de alguna vivencia y se interiorizó y quedó ahí, ¿no? Pero realmente pues a quién no le gusta disfrutar de su sexualidad, ¿no? Y poder reconocerla, y es un camino como súper, súper bonito, pero mientras más informadas estemos, mientras más capaces y más herramientas tengamos, pues más va a ser más fácil hacer este recorrido, ¿no? Entonces, yo creo que es súper básico conocer de nuestra anatomía, súper básico conocer sobre el tema del placer, de cómo funciona nuestro cuerpo al momento de tener un orgasmo. Y primero para nosotras mismas, ¿sabes? O sea, pensarlo para una misma y ya después como ahora sí me paso al paso de cómo dar un buen sexo oral y cómo montar Sí. adecuadamente, pero pues primero me enfoco en mí misma, ¿no? Y en lo que a mí me gusta y en cómo me desenvuelvo conmigo misma. Claro, y creo que también ahí es importante pensar en el darte chance, porque muchas veces como que es como de, ay, no, pero es que no, esto no me gusta o tal cosa, pero es como, a veces, muchas veces es todo un proceso muy largo y creo que sí es importante como empezarte a dar chance, a lo mejor si en el pasado tuviste una relación que no fue, con una persona que no fue una relación satisfactoria sexualmente, como no culparte y no decir así de, es que yo tengo la culpa, es que yo esto, más bien es como darte chance y decir, a ver, ok, esto es un proceso, ¿qué es lo que está en mis manos, que yo puedo cambiar, que es parte de como de una responsabilidad para yo poder mejorar esto y la próxima vez que esté con una persona, sentirme más libre o sentirme más cómoda o tener una comunicación más asertiva sobre lo que quiero. Y al final, pues creo que es eso, ¿no? Lo importante como dices, y ya después meterte a la página de Erika Guerrero y ver todos sus tips eh, para, para que puedas disfrutar mucho más, conocer mucho más. Nos puedes dejar un poquito, más bien nos puedes dejar tus redes sociales para que la gente vaya a buscarte. Sí, claro. En Facebook estoy como Erika Guerrero Educación Sexual. También estoy en Multimedios Radio a través de Facebook todos los jueves a las 5:30 en una sección de sexualidad con Víctor Martínez. Y mi Instagram es SexeryMX. Ahí pueden estar revisando el contenido, mandándome mensajito. En realidad es como súper amplio los temas de sexualidad y Sí, trato como claro. de diversificar muchísimo. Pero está muy padre porque siempre salen temas como a conversación o a veces hay eventos que gestionamos de manera gratuita, entonces está como muy chido crear comunidad, ¿no? Porque incluso, ¿sabes? A veces no es fácil ni hablar con amigos de sexo, ¿sabes? Por la Sí, misma cuestión de la represión, quieres hablar como de una forma tan abierta y es como, es que eres una pervertida o ya empezó sí. cuando es como de nuevo supernatural. Sí, claro. Bueno, a mí, por ejemplo, me pasa que yo con mis amigas, como que somos bien abiertas, tal vez como por eso yo de pronto como que digo, es que con mis amigas cuando decimos que esto y lo otro, y es como algo bien padre, que a mí pues se me hace de pronto normal, pero sí tienes razón, o sea, no es, muchas veces no es tan común hablar con tus amigos, incluso con tu pareja, sobre tu vida sexual y como para poder decir qué es lo que quieres, qué te gusta, qué no te gusta, qué se puede repetir o qué, ¿sabes? Como toda esa parte. Pero me encanta todo lo que haces. Por favor, la gente que nos escucha, que nos ve, métanse a su Instagram. De todas formas, lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que vayan a buscarla y a verla. Y creo que es muy importante, pues en general, poner atención en estos temas y empezar a liberarnos, o sea, como mujeres, empezar a liberarnos, a quitarnos esos pensamientos que de pronto no nos llevan a ningún lado más que a la infelicidad muchas veces. Entonces, pues es una gran oportunidad de empezar a experimentar, de empezar a sentirnos libres, de empezar a buscar una nueva forma de ver la vida y una nueva forma de aceptarnos como somos, que somos mujeres poderosas, que somos mujeres libres y que somos mujeres 100% sexuales y que nos encanta el sexo a todas. Sí, y no le tengamos miedo al placer, principalmente, Exactamente. ¿no? Y como a descubrir. Y creo que también es importante como mencionar que
también así como hablaba de esta diversidad en cuanto a cuerpos, pues también existe la diversidad en cuanto a gustos, la diversidad en cuanto a orientaciones sexuales. O sea, también está bien que no nos guste el sexo y que exploremos esa parte y reconozcamos esa parte en donde no nos gusta el sexo. O incluso está bien que nos Claro, guste el sexo con alguna cuestión como kinky o algo así como claro, innovador. sí. Y está chido, ¿no? La cuestión es como tú dices, Paulette, darnos la oportunidad. Y me encanta cómo mencionas todo esto. Súper. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Ojalá, Erika, podamos seguir hablando de estos temas porque está muy importante. Déjenos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos con Erika, si tienen alguna duda para empezarla a abrir. A mí me gustaría muchísimo hablar sobre la sexualidad en la comunidad LGBT y estaría buenísimo. Yo creo que podríamos ahí abrir un gran tema, ¿no? Sí, yo creo que hay miles de temas, pero creo que por espacios como estos es que se está normalizando, ¿sabes? Ayer me decía mi abuelita, y estuvo genial porque me decía mi abuelita, en el canal 10 hay una sexóloga que, no, en no sé qué canal a las 10 de la noche hay una sexóloga que te explica todo, y de qué bien, y yo decía, wow, o sea, que en un Wow, canal que no sí, se paga tengas contenido así, o sea, qué chido, ¿no? Y que ahora puedas sí. escuchar podcasts o ver videos en YouTube, es como muy, muy cool porque justo estamos en esta parte de la normalización. Entonces, a quienes nos están escuchando, los invito, y les invito a normalizar, ¿no? También a que podamos compartir y abrir temas de conversación en cuanto a sexualidad. Muchas gracias por la invitación, Paulette. Muchas gracias, Erika. Un gusto y muchas gracias a todos. No olviden suscribirse, darle manita arriba y compartir el video si les gustó. Muchas gracias, Erika. Adiós. De nada, gracias a ti.